verdad que estoy gozando, Isa, Dios te bendiga. Estoy gozando, palabra que estoy gozando, y este tiempo el Señor nos está... Saludos desde Francia, un beso desde España, mandamos a Francia. Estamos disfrutando, hermanos, intentando hacer bien a la obra del Señor, aunque sea desde aquí, desde nuestras casas. Hoy era la reunión de obreros de aquí de la zona de Madrid, yo me he desconectado para estar con ustedes, y porque son más importantes ustedes que todos los obreros de la zona de Madrid, y aquí estoy con ustedes. Dios mediante, quiero anunciaros, porque como soy ya de los vuestros, pues tienen que ir siguiendo mis pasos. Quiero anunciaros que algún sábado, un sábado sí, otro no, bueno, voy a compartir seminario con Josian de San Sebastián, de Guipúzcoa. Es maestro de la escuela bíblica de allí, y trabajemos juntos en un canal llamado Conquistando Corazones durante muchos años. Yo compartía seminario con Nicolás de Extremadura, él daba un miércoles yo otro, él un miércoles y yo otro, así lo hacíamos, y voy a volver a colaborar con ellos los sábados por la noche, y seguramente estaré dándoles el libro de Nehemías. Voy a hacer una panorámica del libro de Nehemías, y bueno, os la anuncio para que todos lo sepáis, y si no, pues lo iré colgando. Cuando vaya grabando las enseñanzas, las subiré a mi canal. Clase número 11 de nuestro seminario escatológico. Yo creía que hoy vamos a terminar con la séptima trompeta, pero no sé yo si me va a dar tiempo. Es que hay tantas maravillas, hermanos, en esta trompeta. Para mí es la preferida de todas, porque rápidamente todos aquellos que nos están siguiendo durante las 10 semanas anteriores, aquellos que quieran volver a reestudiarlo, pueden escuchar todos los mensajes que están en mi canal, y ya saben ustedes que ahí me encuentran en YouTube y pueden volver a estudiar. Les invito a todos a que estudien la Biblia, hermanos, que se apasionen por las Sagradas Escrituras. Vámonos, hermanos, para seguir nuestro orden cronológico. Libro de Apocalipsis, capítulo 11 y verso 15 en adelante. Llegamos a un punto crucial, hermanos, donde ya ha habido la apertura de los 7 sellos. Hemos dado 6 trompetas. Hemos hablado acerca de lo que ocurre cuando los ángeles tocaban las trompetas que Dios les había dado, cómo se desataban esos juicios. Ya hemos hablado de ese periodo de las primeras 4 trompetas que confortan digamos que un primer grupo, y luego las otras 3 siguientes serían los conocidos como 3 ayes. Hemos visto el primero, el segundo, que es en la 6ª trompeta, que es cuando se desatan una serie de furias causadas por demonios que salen del abismo, espíritus de demonios que son desatados, que están atados en las profundidades del río Éufrates, que comandan un ejército de demonios de 200 millones de soldados, y ha sido increíble todo lo ocurrido. Pero de pronto, la 7ª trompeta, ocurre algo diferente. Se repite otra vez la historia que pasó con el 7º sello. El 7º sello, cuando se abrió, ocurrió algo diferente a la apertura de los demás 6 sellos. En los 6 sellos, cuando se abrieron, los 4 primeros produjeron los 4 jinetes del Apocalipsis. El quinto, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y el sexto fue un gran terremoto, uno de ellos tan grande cual nunca ha habido ni jamás habrá. Uno de esos grandes terremotos que van a venir y sacudir el mundo entero. El 7º sello, la apertura, producía un silencio en el cielo por las cosas que iban a ocurrir. El toque de la 7ª trompeta también marca una diferencia en los juicios de Dios. Porque la 7ª trompeta ocurre esto. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, hoy es día de celebración, hermanos, porque dice: el 7º ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo, oh, gloria a Dios, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para destruir y destruir los que destruyen la tierra. Termina el capítulo con un versículo que vamos a leer, pero que no vamos a desarrollar, porque lo desarrollaremos la semana que viene. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. A diferencia, hermanos, de las trompetas anteriores, esta séptima trompeta no anuncia ningún juicio, sino que anuncia la sustitución de los reinos de este mundo por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he dicho que es día de celebración, porque es diferente. Y ya no se anuncian los juicios ahora, aunque luego seguirán habiendo más juicios que los vamos a ver, pero aquí se anuncia que va a haber una sustitución de los reinos del mundo, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo se acerca, se va a establecer y Jesucristo va a reinar. Y el mundo entero va a conocer lo que es verdaderamente un reino único, un reino exclusivo, un reino cual nunca ha habido en la tierra ni jamás habrá. Y aunque escuchen, el toque de la trompeta lo que hace es que lo anuncia. No es que toca la trompeta y ya mismo desciende y comienzan a reinar, no. Sino que ha de acontecer un poquito más adelante, que a nivel hermenéutico tendríamos que usar la palabra en el futuro, porque lo que se hace es que se anuncia lo que aquí, en la séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, lo que hace es que es presentado como si ya todo hubiese sido consumado. No sé si estoy siendo claro en esta tarde. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra que ha de cumplirse, se va a cumplir. Todos los profetas que hablaron en su nombre también siempre solían expresarlo de esta manera. Hablaban como si las cosas ya tuvieran su cumplimiento. Porque Dios habló y fue hecho. Hay un texto que dice: Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió. Hay otro texto en el libro de Isaías que dice: ¿quién como Dios que anuncia lo por venir desde el principio y declara lo que aún no ha sido hecho? Y aquí el toque de la séptima trompeta lo que hace es que anuncia que por fin el mundo conocerá la paz, la justicia, que los hombres, hermanos, han intentado, han sido incapaces de conseguir a lo largo de la historia. ¿Qué hemos conseguido los hombres a lo largo de la historia? Los reinos a lo largo de la historia. ¿Qué han conseguido, hermanos? A base de sus reinados han intentado conseguir la paz, pero lejos de ahí. Lo único que han producido es guerra tras guerra, tras guerra y tras guerra.
Hay un texto en la Biblia que resalta que en días de Salomón se oyó paz en Jerusalén. Pero lejos de ahí, hermanos, el mundo siempre ha estado en guerra. De hecho, nosotros conocemos como historia, simplemente en el año 1900, conocemos, hermanos, la Primera Guerra Mundial, nos habla de una Segunda Guerra Mundial la historia, nos habla de las atrocidades del nazismo, de la Unión Soviética, de millones y millones y millones de muertos a causa de las guerras, simplemente desde el 1900 para aquí delante. Si empezamos a retroceder en la historia, lo único que vemos es guerras. Ya desde el libro del Génesis, que me encantaría un día hablarles, hermanos, del nacimiento de los reinos en el mundo, que fue Nimrod, que dice la Biblia, Nimrod, cazador delante de Jehová. Y cuando dice cazador delante de Jehová, fue un experto en la caza. Pero era un hombre que ganó renombre. Y que fue capaz de dominar a otros hombres, de modo que levantó una ciudad levantó una ciudad allí en Babilonia. Y él mandó levantar las ciudades que hoy se recuerdan como las ciudades mesopotámicas, Ur de los Caldeos, Babilonia, Nínive y toda aquella región, y allí fue donde nacieron las primeras religiones del mundo. Allí en las ciudades de Mesopotamia antigua se adoran a dioses que se conoce según la historia y la arqueología, los llaman los Anunnakis, unos seres venidos de una estrella, de una galaxia, de no sé dónde, y que venían aquí a esclavizar a los hombres para que les extrajeran el oro de la tierra, porque era el oro lo que necesitaban, el material que necesitaba su tierra o su planeta para seguir subsistiendo. Y cuentan una serie de cosas, hermanos, diabólicas a cual más grande. Es ahí, hermanos, donde en Ur de los Caldeos se adoraba a la diosa Sin, que era la diosa de la luna, y como de tiempo en tiempo la luna se convertía en rojo como color sangre, decían en Mesopotamia, o por lo menos en Ur de los Caldeos, que era la diosa Sin, la diosa luna, que reclamaba sangre. Por eso es que ahí levantaron un figurat que era como una pirámide escalonada, y en lo alto sacrificaban a seres humanos. Decían que lo único que agradaba a los dioses era la sangre humana. Y desde allí nacieron las religiones, y desde allí, hermanos, el mundo ha estado en guerra. Y el primer reino intentar entrar en guerra con otro reino fue el reino de los hombres intentando entrar en guerra con Dios. Por eso es que Babel, en Génesis capítulo 11 dice la Biblia, hagamos una torre cuya cúspide llegue a donde, llegue al cielo, por si acaso fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Desde allí el hombre estuvo en guerra con Dios. Por eso es que siempre intentan conquistar el cielo. A día de hoy, esta carrera espacial, mira, la carrera espacial de ahora, Estados Unidos quiere ir al espacio, China quiere ir al espacio, Rusia quiere ir al espacio, y antes era la guerra lunar, la carrera lunar, querían ir a la luna, ahora quieren ir a Marte. Y quieren conquistar el espacio. Y todos tienen una guerra ahora, guerra espacial. Quieren conquistar los aires, quieren conquistar el cielo. El hombre tiene deseo de llegar a lo más alto. Y ese espíritu de superioridad, ese espíritu de orgullo, ese espíritu proviene desde Babel. Es un espíritu, hermanos, que va gobernando los reinos de los hombres, infundados por Satanás. ¿Y qué es lo que han conseguido los hombres reinando? Guerras y crueldad. Porque no tienen al príncipe de paz. Porque el reino que tiene al príncipe de paz producirá paz. Pero cuando el mundo rechaza al príncipe de paz, lo único que le quedan, ¿qué es? Es guerra. Y cuando el mundo rechaza la luz, lo único que le quedan es oscuridad. El mundo ha rechazado la paz. Por lo único que pueden ofrecer y dar son guerras. Pero el reino de Cristo Jesús
será diferente. La base de lo cual va a conseguir reinar sobre los hombres rebeldes será desde la obra redentora en la cruz. Su reino en este mundo ha sido colocado de forma inamovible. Todo está basado en la cruz. Y la cruz es inamovible. La cruz es diferente. Por fin triunfará sobre el mal. La historia de la redención humana llegará a su cumplimiento definitivo porque todo está basado en la cruz del Calvario. Por eso es que me encanta el Salmo capítulo 2, verso 8. Es una petición de Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese texto lo han querido tomar algunos predicadores para decir, hermanos, que esto es para la iglesia y que la iglesia va a conquistar el mundo y un avivamiento a nivel mundial, pero lejos de la realidad. Eso, hermanos, eso es un texto que se va a cumplir en la persona del Mesías. Pídeme, le dice el Padre al Hijo, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que se abre Daniel capítulo 2, y el verso 42 es un texto que me encanta. Verso 44 dice, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos los pueblos, pero él permanecerá para siempre. Por eso Daniel capítulo 7 y el verso 27 dice la Biblia, y aquel reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Su reino es diferente. Viene un reino poderoso. Y es cuestión de tiempo, hermanos, porque aquí se anuncia como que ya había sido consumado. Por eso no es de extrañar que en el cielo haya una gran sinfonía de voces, y hubo voces en el cielo, y que canten el triunfo de Cristo. Un acontecimiento de tal importancia no puede dejar de ser aclamado con gran júbilo por todas las huestes celestes. Por eso es que aunque estén sentados en sus tronos, dice, y los 24 ancianos, dice el verso 16, estaban sentados delante de Dios en sus tronos, pero se postraron sobre sus rostros y adoraron. Porque reconocen, hermanos, que Él es el que reina en el reino de los hombres, que suyo es porque es, era y ha de venir. Él es Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, Dios no ha perdido el control de nada. Te damos gracias, le dicen. Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Te das cuenta las palabras como consumados? Te damos gracias. Gracias por tener a alguien que va a establecer un reino que será diferente. Y es que todo ha ocurrido gracias a que hubo una obra que ningún hombre jamás podía haber cumplido. Y era la obra en la cruz del Calvario. Eso nadie podía haberlo cumplido. Era un misterio escondido desde los siglos. Era algo, hermanos, que Satanás nunca hubiera percibido, ni se hubiera dado cuenta, que la salvación y el fundamento de todo estaba en morir en una cruz. Jamás lo hubiera pensado, porque la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Era una locura pensar eso.
Porque era, hermanos, un símbolo de maldición. Maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Y quién, hermanos, hubiera pensado que tomando aquel objeto de maldición y muriendo allí, iba a conseguir todo lo que va a conseguir? Él es el único que puede dignificar los lugares que nadie dignifica. Cientos y cientos de crucificados. En Egipto ya crucificaban. Luego los romanos tomaron la idea de los egipcios y la perfeccionaron. Y los mejores en crucificar eran los romanos. Pero no se habla de ningún crucificado como él. ¿Por qué? Porque el día que tocó la cruz, ¡ay, Dios mío de mi alma! Si ya nadie puede ver la cruz sin recordarle a él. Nadie. Ni tan siquiera los ateos. Los que se piensan, creen que no, creen en nada. No pueden mirar un Belén en días de Navidad y no pensar en él. Aunque el Belén que se muestra es antibíblico, no tiene nada que ver con la Biblia. Porque los magos no fueron a ningún pesebre. Los pastores fueron al pesebre. Los magos de Oriente, dice la Biblia, entraron en la casa y adoraron al niño. Los que fueron al pesebre fueron los pastores de Belén. Pero aún así, aún equivocados, le miran y le recuerdan a él. Y aún los ateos tienen que decir antes y después de él. Y en los libros de historia, si quieren doctorarse en historia y en arqueología, tienen que forzosamente decir antes y después de él, porque él fue quien ha dividido la historia en dos. Él es diferente, hermanos. Él es único. Desde el día en que vino a esta tierra, fue algo diferente. Fue un impacto, hermanos. Ya entraba en la tierra y dice Hebreos, cuando introdujo al primogénito en la creación, adórenle todos los ángeles del cielo. Desde el día en que él descendió a la tierra, todo ocurrió. Él nace y trajo una revolución al mundo. Los más sencillos, que eran los pastores de Belén, era el oficio más bajo en la sociedad de Israel. Y fue a ellos, a los más bajos, a los olvidados, a los que estaban en las montañas, guardando las vigilias de la noche, a los olvidados, a quien los ángeles fueron a anunciarle: ¿qué hacéis aquí? Si en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Y dice la Biblia que fueron y le encontraron allí desde el día en que él llegó a este planeta. Ay, Padre, este planeta, hermanos, no supo ni tan siquiera quién estaba viviendo entre ellos. Ay, hermanos, me encantaría encontrarme con el hombre cuando dice la Biblia que le sobrevinieron los dolores a María, pero dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón. Ay, si quien le hubiera dicho al mesonero: tú no sabes quién iba a nacer dentro de tu mesón, tú no lo sabes todavía. Era el que iba a dividir la historia en dos, pero le da igual, nace en un pesebre y dignifica ese pesebre. Desde el día en que él tiene 2 años, entre 1 y 2 años, cuando se enteran que ha nacido el rey de los judíos, Dios mío de mi vida, dice la Biblia que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ya con 2 años le tenían pánico los reyes, los gobernantes. Decían: este es diferente. Dice que han visto una estrella suya. Claro, ¿qué niño recién nacido tiene una estrella? Uno puede tener una herencia, un coche, puede tener un reino, una espada, lo que sea. Dice: pero ¿quién es este niño que ha nacido en Belén, que tiene una estrella que habla por él y le anuncia en los lugares celestiales? No se lo podía creer Herodes. Y desde ahí todos le buscan con ansias, le buscaron con ansias. Y cada uno por motivos diferentes. Le buscaron los discípulos de Juan para seguirle. Le buscaban los escribas para interrogarle, los fariseos. Los fariseos para intentar que cayeran en algún error. Los saduceos para tentarlo. Y todos le buscaron, y cada uno con sus motivos distintos. Pero lo que hizo en aquella cruz cambió el curso de la humanidad.
el mundo y los hombres jamás volvieron a ser los mismos. Y cuando se anuncia que Él viene a establecer un reino único, hay 5 eventos relacionados con la venida de Cristo. Y el primero de ellos, qué pena, dice la Biblia, se airaron las naciones. ¡Ay, Padre! Lejos de gozarse el mundo, cuando oyen que Él viene, la primera reacción es esta: se airaron las naciones. Iglesia de Alcañil, se repite la historia. Cuando Él vino y los magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ya está entre nosotros? ¿Dónde está? Decírmelo, hermanos. Unos desconocidos que vienen del Oriente le dicen a un rey: ¿dónde está el rey que ha nacido? Ay, Dios mío, no sé si hermanos se pueden meter en la escena como yo. Le dicen a un rey: ¿dónde está el rey que ha nacido? Estará sentado en un trono. Pero tenemos información de que el rey, el verdadero rey, ha nacido. Tú no eres ningún rey. Era para que le hubieran cortado la cabeza. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños. Cuando Él venga, dice la Biblia, que las naciones se airaron. Cuando Él vino, produjo lo mismo. Herodes se airó. Y entonces dice la Biblia que se turbó y toda Jerusalén con él. Se repite la historia. Cuando Él regrese nuevamente a este mundo, aún anunciando ya este hecho, será considerado por todas las naciones como una invasión enemiga. Le van a ver como un enemigo que viene a quitarle sus reinos. El segundo efecto que produce el anunciar de la venida, dice, tu ira ha venido. Lo primero es, se airaron las naciones. Lo segundo, tu ira ha venido. Y es que se repite la historia de nuevo, mis amados. Recuerden a Faraón cuando intentó echar un pulso a Dios. Recuerden a Faraón cuando dice la Biblia que tiró la vara a Moisés, se convierte en una serpiente, y los encantadores de Faraón hicieron lo mismo. Intentaban echarle un pulso a Dios. Intentaron ¿qué? Oponerse a la majestad del Dios Todopoderoso. Pero el hombre más poderoso de aquel entonces, que era Faraón, no pudo hacer nada. Las naciones se van a unir para impedir la coronación de Cristo en su regreso. Pero ¿saben lo que Dios va a hacer cuando todas las naciones se airen y no quieran y se opongan? Dice Salmo capítulo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice la Biblia, pero el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aunque se van a irar y lo van a intentar impedir, el Dios de los cielos se reirá de ellos. Iglesia de Alcañil, te tengo que recordar que ese Dios es tu Dios, es tu Padre
es tu amigo, es el buen pastor, es quien te cuida, quien te ama. Es el que te ve como la niña de sus ojos. Se desespera Dios por ti, te ama tanto Dios que prefiere tu persona a todo lo que tiene. Es ese Dios tan glorioso. Es ese Dios tan poderoso que es capaz de solucionar los problemas que tienes. Claro que sí, porque Dios es Dios todopoderoso. Y cuando Él venga, dice, la tercera reacción, dice el tiempo de juzgar a los muertos. Y seguramente se refiere con mira ya al juicio del gran trono blanco. Porque el momento, las oportunidades de arrepentimiento se habrán terminado. Llegará el momento de rendirle cuentas al Dios soberano. Y es tiempo de juzgar. Y el que te está haciendo tanto mal y no cambia, ni tan siquiera mostrándole el amor de Dios, lo desprecia. Si ahora no lo paga, tranquilo, que llegará un día en que todos serán juzgados, Que Dios no pasa nada por alto ni en el olvido. Que no, hermanos. Y el que tanto daño te hizo, el que tanto daño te está haciendo, el que te traicionó, el que te engañó, y que nunca pagó nada y encima sigue siendo más malo y aparentemente dice, Señor, no veo la justicia. Tranquilo, llegará un día en el que Dios juzgará. Y les juzgará a ellos por todas las maldades y los pecados. ¿Has visto en la trompeta anterior? Asesinatos, hechicería, fornicaciones, hurtos. En la quinta trompeta adoraban a los mismos demonios que los buscaban en la ruina. Y llega Dios a juzgarlos. Y a ellos los sentencia. Pero, dice, la cuarta fase, dice, dar galardón a tus siervos, los profetas y a los santos. Será cuando Dios reconozca generosamente el servicio realizado por todos los creyentes, desde el más sencillo hasta aquel que ha hecho una obra increíble. Por eso la Biblia dice, anuncia Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es que Hebreos capítulo 11 verso 6 dice, pero es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y miren, es galardonador de aquellos que le buscan. Por eso Daniel capítulo 12 verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y termino, dice, y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quizá otro día hablaremos, hermanos, del juicio de los galardones, porque aquí vemos rangos diferentes. Y aunque esto no tiene nada que ver con abuso, ni que Dios es un Dios injusto, pero habrá aquí, Dios tiene que ser justo. Tiene que ser justo Dios, hermanos, porque hay quien ha dedicado toda su vida, lo ha perdido todo, por servir a Dios. Y hay, hermanos, quien vive una vida mediocre en Dios, se enfada si el pastor no le llama. Por eso aquí dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Pero dice, y los que enseñan a la multitud justicia, dice, como las estrellas. Hay unos que, al haber diferentes brillos, esto nos habla de diferentes recompensas, aunque todos seremos salvos, pero el trabajo que hacemos no queda en el olvido, hermanos. Y nadie puede decirle a Dios, ¿tú por qué le recompensas a este así? Porque todo será justo, hermanos.
Y después de que él ha hecho todo esto, el quinto acontecimiento dice, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo Dios no te va a hacer justicia a ti? Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo hizo por ti, por amor al hombre, al ser humano. ¿Cómo no te va a hacer justicia si va a hacer justicia al planeta Tierra? Si lo va a cuidar. Va a hacer justicia al planeta Tierra. Otro día les hablaré por qué Dios permitió que Babilonia se llevara cautivo 70 años a los israelitas. ¿Por qué en Babilonia y por qué 70 años? Cuando sepan el verdadero motivo, van a glorificar a Dios. Y tiene que ver, hermanos, con ser justo incluso con la creación. Si Dios, hermanos, va a traer justicia, porque ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué hemos hecho con el planeta Tierra? Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Le dio autoridad sobre la tierra, sobre todo lo que habitaba. Cuando Dios venga a establecer el reino en este mundo, será el momento de pedir cuentas al hombre del uso que ha hecho con los recursos naturales que Dios puso bajo su mano. ¿Y qué ha hecho el ser humano con el mundo? Lo hemos destruido, contaminado. Es diferente. Y Dios aún va a ser justo con el planeta Tierra, porque fue el planeta Tierra lo que Dios eligió en todo el universo para que el hombre habitase en ella. Porque los mansos heredarán la tierra. ¿Te das cuenta? Y Dios va a hacer todo esto, todo lo que yo les he estado hablando, es por algo que muestra el verso 19, del cual yo no voy a hablar, sino la semana que viene. Todo lo que Dios, quédense con esto, hermanos, todo lo que hemos mostrado en esta enseñanza, es porque dice el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay tanto que hablar la semana que viene. Vamos a hablar de un versículo la semana que viene. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo, hay unas puertas que se abren en el cielo. Y atención, el arca de su pacto se veía en el templo. ¿El arca? ¿El arca de su pacto? Pregunten a arqueólogos. Es un misterio, nadie sabe dónde está el arca de la alianza. ¿Quieren saber la historia del arca de la alianza? ¿Y qué tiene que ver con este arca en el cielo? Y cuando es abierto y se ve el arca de su pacto en el cielo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dios mío de mi alma. La semana que viene les espero.